Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado. Estamos en esta pequeña actividad para acercarnos más al fundador del Opus Dei, para conocerlo mejor, porque, como sabemos, en última instancia él es quien inspiró el lugar donde trabajamos, es decir, inspiró a unos médicos y a otras personas en el deseo de que haya un hospital donde se atendiera de alguna manera con un sello especial, con el sello de la fe cristiana, vivido según el espíritu que este santo, San José María, por voluntad de Dios, difundió por el mundo. Un espíritu que nos invita a encontrarnos con Dios justamente a través del trabajo, de la vida social, de la vida familiar, de lo que hacemos. Y hoy pensaba yo, me pidieron que hablemos justamente de lo primero que se nos recuerda, que se nos anima cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de su buena noticia, del Evangelio, y cuando hablamos también del espíritu del Opus Dei, que no es otro que el espíritu de Cristo. Si se quiere, con este resaltado, el resaltado de que es a través de lo que hacemos cada día y en ese lugar donde nos encontramos con Cristo y por lo tanto donde nos encontramos con los demás y procuramos servirles. Ustedes se acordarán que San Mateo cuenta que en un momento Jesús había hecho callar a los saduceos. Los saduceos eran una de las facciones que había en aquel momento entre el pueblo de Israel. Facciones político-religiosas. La vida política y la vida religiosa estaba mezclada. No había gran diferencia entre las autoridades de uno y otro orden. Pero bueno, los saduceos no eran propiamente religiosos, en el sentido de que no eran autoridades eclesiásticas, tampoco los fariseos, pero toda la gente en ese entonces era muy religiosa. Y entonces Jesús había hecho callar a los saduceos y entonces vienen los fariseos y se reúnen con Jesús, y uno de ellos, que era además doctor de la ley, es decir, que era especialmente formado y estudioso, dice el Evangelio, para ponerlo a prueba, para hacerle un test, tomar un examen, le pregunta a Jesús cuál es el primero y el más grande de los mandamientos. Y entonces Jesús le responde citando al libro del Deuteronomio, uno de los libros sagrados, uno de los libros del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia. Le dice, cita de memoria, porque ellos estudiaban mucho la Sagrada Escritura y se la sabían de memoria. Entre otras cosas porque muchos de ellos, no era el caso de Jesús, que seguramente también sabía escribir y leer, pero muchos de ellos no sabían escribir y leer. Entonces sabían las cosas de memoria, las aprendían para tenerlas en su corazón y en su cabeza. Dicho sea de paso, qué bien que nos viene cuando nos acordamos cosas, tener buena memoria, ¿no? Las cosas buenas, para repetirlas, y ahora le pedimos a Jesús que nos ayude a guardar memoria de las cosas buenas, y también para acordarnos de las cosas malas, para evitarlas, y para dejarlas a un costado, para que no se nos impongan, ¿no? Para saber que a veces las cosas malas que ocurren en nuestra vida se pueden convertir en una piedra de tropiezo, y entonces hay que saber correrlas, porque no nos gusta tropezar, ¿verdad? Bueno, el asunto es que, perdón la digresión, Jesús le contestó,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Ya que estamos tratando de acercarnos a San José María, cuando se inició el estudio de la vida de San José María, una vez que San José María murió el 26 de junio del año 75, bueno, falleció y mucha gente daba testimonio, o sea, decía que había muerto un hombre que era muy santo, que había estado muy cerca de Dios, que había amado mucho a Dios y al prójimo. Entonces, después de que pasaron unos años, unos plazos que la Iglesia indica, se pensó en iniciar lo que se llama una causa de canonización, es decir, de estudiar la vida para ver si efectivamente era santo. Bueno, y entonces, una vez que se inicia eso, delante de los tribunales de la Iglesia, que es un proceso serio, se divide la gente, algunos de los hijos de San José María se dividieron su vida para estudiarlo a fondo, ¿no? Entonces algunos decían, bueno, ¿cómo lo vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo vivió las distintas virtudes, cómo vivió la virtud de la fe, la virtud de la esperanza, bueno, la virtud de la laboriosidad, la virtud de la obediencia, la virtud de la alegría, todas las virtudes. Y no sé si a ustedes les pasa, tal vez alguno de ustedes sea profesora o enseñe, y en general uno piensa que la materia que uno enseña es la más importante de todas las demás, ¿no? Bueno, entonces cada uno de estos que estaban ayudando con esta investigación pensaba que la virtud que él estaba investigando era la clave en la vida de San José María. Y en realidad les cuento de esto para que tengamos en claro que la virtud que engloba a todas las demás, la virtud verdaderamente importante, es la caridad. De hecho, al beato Álvaro del Portillo, que también lo conocen ustedes, porque él fue mejor dicho, mientras él era la cabeza en el Opus Dei, como sucesor de San José María, el que animó a sus hijos en Argentina a que se animaran a poner una universidad y un hospital, ¿no? Entonces, durante su tiempo fue que el hospital realmente terminó surgiendo. Bueno, entonces, también en ese tiempo es que se estaba haciendo este proceso de investigación y de estudio de la vida de José María Escrivá. Y entonces, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron, ¿y usted cuál piensa que ha sido la virtud en la que más se ha destacado José María Escrivá? Y sin dudarlo, respondió, en la caridad. En la caridad. Había vivido 40 años al lado de San José María, desde el año 35 hasta el año 75. Qué bueno sería que el día que nosotros no estemos, ojalá que sea dentro de muchos años, cuando seamos viejitos, bueno, pero igual no demos trabajo, ¿no? Bueno, no nos pongamos tan viejitos como tengan. Bueno, lo que Dios quiera, Señor, lo que Dios quiera. En realidad vamos a dejar que sea lo que Dios quiera. Les cuento de paso que mi mamá está limitada, pero está divina en el fondo, está muy simpática, pero muy limitada en sus capacidades cognitivas y en su funcionamiento, y es un placer cuidarla. Hay otras personas que están enfermas que no es tanto placer cuidarlas, pero bueno, hay que dejarse cuidar, no importa si es placer o no es placer. Y hay que dejar que Dios sea el que gobierne en nuestras vidas, ¿no? Bueno, el asunto es que la caridad, o sea, respondió inmediatamente la caridad. Lo importante es cómo vivimos la caridad. Decía, qué lindo sería si el día que nosotros nos morimos y nos preguntan, ¿y vos cómo recordás qué era lo más destacado de esta persona? Y que vivía muy bien la caridad. Padre, ¿y qué es la caridad entonces? Ya que tenemos que enfocarnos en esta virtud, ¿qué significa la caridad? Porque a veces, bueno, en este país y en el mundo en general, conocemos la institución Cáritas, ¿no? Cáritas, y todo el mundo asocia Cáritas con ayuda, y en general ayuda de ropa o de comida a las personas necesitadas. Entonces la caridad pareciera que es eso, ayudar al necesitado. Y eso también es caridad, naturalmente. Pero la caridad, en primerísimo lugar, es
el amor, y como todo en la vida tiene que tener orden, la caridad en primer lugar es el amor para con Dios. Y en la vida de San José María, esto ocupó una claridad muy grande, o sea, estaba muy claro que a quien él amaba por sobre todas las cosas, como acabamos de leer, que Jesús le dice al maestro de la ley. ¿Cuál es el primero y más importante de todos los mandamientos? Lo voy a volver a leer, ¿no? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. San Agustín, comentando estos versículos del Evangelio, decía: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, ¿qué te queda para ti? Es decir, le tenemos que pedir a Jesús que nos ayude a tener en claro que no hay espacio para amar a alguien más que no sea a Dios. Bueno, padre, ojo, ¿y qué pasa? Porque a mí me han enseñado que un correcto amor a uno mismo es necesario. Sí, por supuesto. Y también nos enseña los mandamientos de la Iglesia. Hay uno que dice: amarás a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, obvio, naturalmente que también tenemos que saber amarnos, entre comillas, como Dios manda, a nosotros mismos, y tenemos que amar a los padres, a los hijos, a los amigos, a los compañeros de trabajo y a todas las almas, a todas las personas de esta tierra. Pero ordenadamente, la caridad, justamente, el amor, tiene un orden. Jesús, que te amemos a vos primero, y que entonces, porque te amamos mucho a vos, amemos lo que vos amás. ¿Por qué amamos al que tenemos al lado? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A la hija? ¿Por qué amamos? Porque amamos a Dios. Y Dios ama a los hijos y a los padres y a los amigos. Y entonces también nosotros le debemos a todas las cosas que Dios ama, porque si amamos a Dios, tenemos que amar lo que Él ama. Y sobre todo Él ama a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres de este mundo, porque creó todas las cosas para nosotros. Entonces amar a Dios supone amar al prójimo, y por eso los santos, y por eso San José María, y todos los que han tenido bien claro el amor de Dios, han amado mucho a los hombres, a los seres humanos. Y nos han amado también con mucho orden, con mucho orden. Por eso dice, a continuación, porque ahí no termina, le estoy leyendo el Evangelio paso a paso. Jesús continuó diciendo: el segundo mandamiento es semejante al primero. Es semejante, es prácticamente lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si uno se pone a leer la vida de San José María y se pone a leer sus enseñanzas, sus homilías, las cosas que dijo, los libros que escribió, que no son tantos, aunque él escribió mucho, así publicados en su vida, solo hubo, si mal no recuerdo yo, 3 o 4 libros. Después se publicaron más libros que él había escrito, que quedaron, o cosas que había predicado y que se fueron desgrabando. Bueno, en fin. Lo que yo quería decir es que enseñó muchas cosas y vivió muy bien. Y si uno lee lo que escribió y lee sobre su vida, descubre que hubo mucho orden en la caridad que vivió.